El libro se divide simbólicamente en dos partes, una para sostener el mundo, que contiene un poemario que se titula Los trabajos de Hércules, y otra que es geografía, y en ese sentido pues se basa en la idea, en la filosofía de María Zambrano, que sostenía que junto al tiempo y el espacio exterior existen un tiempo y un espacio interior, y de hecho, aunque veamos un mundo objetivamente, en cada uno de nosotros habita un mundo particular, y ese mundo particular puede estar compuesto de lugares soñados o simbólicos, como el paraíso, la utopía, etcétera, forma parte eso de nuestro imaginario colectivo, y lugares vividos. Y entonces, en ese sentido, esa geografía se estructura pues de lo más etéreo, los lugares perdidos como los paraísos perdidos, lugares soñados como los poemas del sueño de Iberia, frontera como los poemas de la frontera tras la que las cosas adquieren sentido, viajes, que en realidad no es un lugar sino un sentimiento, y en ese sentido se reproducen dos viajes, un viaje en el Transiberiano de Moscú a Pekín en tren durante 6 días, y hay un poema por día, y el séptimo poema está en blanco porque al séptimo día, reproduciendo la creación, descansó, y luego un poema que es Ave, que prácticamente por la velocidad se sale del tiempo, y luego hay lugares encontrados, lugares reales, ciudades, y por último una parte de lugares siempre, porque que de hecho refleja un poemario que se llama Maquilisguats en flor, y esos maquilisguas en flor son los que florecen en El Salvador de la construcción de la paz, que es un lugar que solo existe para aquellos que vivimos ese momento mágico. Hay lugares que no son el lugar en sí mismo, sino el lugar en ese momento, que para cada uno de nosotros puede significar pues uno u otro, ¿no? Y luego dentro de esas ciudades pues hay ciudades en las que yo he vivido y reflejan la vivencia de esa ciudad, como Brujas, donde hice mis estudios de posgrado, o Jerusalén, o Tirana, o Pyongyang, por ejemplo, Ámsterdam, en fin, distintas ciudades, ¿no? Bueno, yo creo que la poesía o el escribir poesía es algo que uno hace más que para publicar, lo hace para sí mismo. Es decir, de la misma manera que he dicho que hay una geografía interior, hay un tiempo interior y hay momentos, decía Platón, que la música o la poesía son maneras de captar el alma. Si somos el reflejo de un alma caída, hay momentos de especial lucidez, y de alguna manera hay cosas que, digamos, hay razones que la razón no alcanza y que solo se pueden captar con el corazón, con lo sentido, con lo simbólico, y en ese sentido creo que lo poético forma parte de la vivencia de todo ser humano, con independencia de que esa vivencia poética la refleje en un papel, cosa que se da pues en algunos, o simplemente en su propia vivencia. Hacemos también poesía con la vida y poesía en los demás, creando momentos poéticos que forma parte de aquello que nos sentimos que somos. Entonces, eso responde a una necesidad, y si yo he escrito poesía, ha sido respondiendo a esa necesidad en distintos momentos de mi vida. Yo digo que el de la poesía es esta revelación del alma, que es como un Guadiana, es un río discontinuo que en ciertos momentos pues surge. ¿Cuál es el momento en que uno vitalmente siente que quiere compartir eso, que piensa que esos momentos pues pueden generar otros momentos en otras personas? Porque en el fondo un libro, sea de poesía o de cualquier otra cosa, es como unos papeles que metes en una botella, y un náufrago en una isla, todos nosotros somos isla, pues los lanza y no sabes a qué otra orilla va a llegar, ni si va a llegar, y qué tipo de mensajes o poesía interior va a despertar. Pues bueno, era un viaje a lo desconocido, un viaje pues cuando la Unión Soviética era todavía Unión Soviética, con 2 compañeros míos diplomáticos en un vagón de tercera, o sea, soviético,
un viaje de 6 días, que en el fondo pues es, yo creo que el traqueteo del tren te saca como sensación vital fuera del tiempo, y entonces entrar un poco en un mundo fuera del tiempo, pero también es un viaje poético porque desde el inicio a mí me pilla en un momento pues de apertura creativa, por decirlo de alguna manera, y lo que me sale mientras viajo, en ese tiempo en que, en fin, pues no hay tiempo, todas las horas están perdidas, no se puede quizá hacer otra cosa, es escribir poesía, y por tanto es un viaje en el que dentro del tren pues escribo el poema Moscú y los 6 poemas, uno por cada día, ¿no? Desde Transiberiano, el poema de los trenes que se hundieron en el lago Baikal, de Mongolia, en fin. Y por tanto, en ese sentido, pues es poético porque en su interior es un viaje escribiendo poesía y por tanto viviendo poéticamente esa experiencia, ¿no? Es no solo un paisaje físico, que lo es, las estepas de Siberia, el desierto del Gobi, es decir, pero también son estados de ánimo y reflejo pues de un orden político que se va reflejando ahí. De hecho, en aquel momento, por ejemplo, pues la Unión Soviética era todavía la Unión Soviética, con todo el simbolismo que tenía, el imaginario, las chapas de Lenin que te vendían en cualquier estación, y bueno, y China todavía estaba pues saliendo del impacto de la revolución cultural, y en sus campos pues todavía se araba, como señalo en el poema, con arado romano. No tiene mucho que ver con la China de hoy, que ha sufrido esa profundísima transformación, pero todavía entonces pues, pues estaba bajo ese impacto, ¿no? Bueno, yo creo que hay 2 figuras que enlazan el poema. Efectivamente, una es la ciudad prohibida y la magia de transgredir o entrar en algo que está prohibido, en una ciudad prohibida, como elemento imaginario, mágico, si se quiere. Y por otro lado está la figura del emperador. Es decir, la ciudad prohibida era donde vivía el emperador, y al final hay la imagen de que es el emperador el que crea el mundo, y un poco ese juego, quizá algo borgiano, de que nosotros podamos ser un sueño del emperador, y que si el emperador dejara de soñar, pues todo dejaría de existir, ¿no? Entonces hay ese juego de qué es realidad, qué es ficción, que se refleja también a través del poema, ¿no? Bueno, de hecho, este poema está escrito una tarde de invierno en Tirana, después de haber visto unas imágenes de cómo era Tirana bajo Enver Hoxha, que me recordaron pues al Pyongyang que yo he tenido ocasión de ver formando parte de una delegación oficial. De hecho, cuando se establecieron relaciones, y bueno, pues hay cosas que a uno se le quedan en la memoria de esa vivencia, más allá de lo que sea estrictamente de contenido diplomático como persona, pues, y una era que por lo menos entonces, cuando yo estuve en Pyongyang, había en lugar de semáforos, mujeres semáforos que estaban pues en medio de una esquina dejando o regulando un tráfico que muchas veces prácticamente ni siquiera pasaba porque no había coches, pero de todas maneras pues ahí estaban las mujeres semáforo. Y también, de hecho, el poema está construido sobre eso, sobre, bueno, el Pyongyang en que yo estuve era prácticamente una ciudad, como digo, de hilo musical, en el sentido de que siempre sonaba pues unos cantos como épicos, en fin, no sé si decir wagnerianos, porque evidentemente es algo que uno no entiende, pero de una gran intensidad épica y lírica. Y luego pues también esas imágenes pues de las grandes tablas de gimnasia colectiva, manifestaciones colectivas en que parece pues que una gran multitud fuera como si fuera un solo ser humano, y con esos elementos y la imaginación pues se intenta reproducir la vida de Pyongyang a través de las reflexiones de una mujer semáforo en la ciudad de Pyongyang. Es genial.
Lugares, de hecho, es un poema escrito en Yakarta y que dice así: lugares, os hablaré de lugares remotos, os hablaré de lugares cercanos, de un sentimiento, una fuerza, un ser más cierto que yo, la verdad que se oculta al final de todo camino, luz que acaba abriéndose paso en toda noche, en toda angustia, voz de silencios presentes, silencios que hablan, verdades en grito, verdades eternas, que no borra el tiempo que pasa, que no borra el dinero, el poder, que no borra la sangre, el miedo, que no borra ninguna goma de borrar. Más allá, más adentro, al atravesar la puerta, abandonar el yo que no somos. Os hablaré de vosotros.